Buenas tardes, mi nombre es Leslie Daza Reyes y el día de hoy hablaremos acerca de mejor gasto para hacer mejores vidas, cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos. La exposición es para el curso de Economía Pública. Los integrantes de mi equipo son Arévalo Ávila Corina Lisbeth, Sirlupucu César Augusto y quien les habla Daza Reyes Leslie Meilín. El docente del curso es el magíster Álvaro Larry Mendoza Castillo. El capítulo del cual hablaremos hoy es el capítulo número 4, titulado El impacto del gasto público en la equidad. El resultado no siempre es el previsto. ¿De qué trata el tema? El capítulo se centra en el efecto del gasto público para disminuir las brechas sociales tanto en América Latina como el Caribe. Se busca desarrollar políticas públicas con el fin de reducir la brecha de pobreza y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, esto ha causado una elevada disminución en términos de productividad. Se plantea cambiar sus prioridades en los siguientes puntos: mejorar la focalización, disminuir su dependencia del gasto social no contributivo, mejorar la calidad de la educación y salud para los pobres y mejorar la eficiencia agregada del gasto social. Incidencia fiscal, primera ronda. La incidencia fiscal es la suma de impuestos y transferencias del gobierno. Esta consta en la asignación de impuestos y gasto público a hogares y compara sus ingresos antes y después de impuestos y transferencias. Se pueden dar de dos formas, de forma monetaria y beneficio en especie. Beneficio en especie significa brindar servicios de salud y educación. Esta incidencia se debe principalmente a que los efectos diferenciales de los impuestos y transferencias, o sea, de la incidencia fiscal, entre las regiones y los países desarrollados. Mientras que los países desarrollados redistribuyen mejor sus ingresos, los países de América Latina y el Caribe no. Estos países desarrollados redistribuyen, por ejemplo, sus ingresos en los principales sectores de la economía, como es salud, educación, infraestructura, seguridad y demás. La incidencia fiscal, segunda ronda. En muchos países se utilizan políticas redistributivas. Estas políticas son llevadas a cabo por los gobiernos de los países de la región y el fin es que tienen efectos sobre la distribución del ingreso, ya sea para mejorar o empeorarlos, ¿no? Pero estas políticas redistributivas no han traído buenos resultados porque las transferencias monetarias pueden reducir los incentivos para trabajar, ahorrar e invertir e incluso alterar las decisiones relacionadas con la fertilidad. Esto debido a que los habitantes piensan, ¿no? O los ciudadanos piensan de que si ya reciben estos beneficios, estos subsidios, estos apoyos del gobierno, entonces ¿para qué voy a trabajar si ya me van a dar? Y con el tema de la fertilidad, existen en muchos países bonos o subsidios a madres solteras o que tienen por un hijo, por dos hijos, entonces ellos tratan de tener más hijos para recibir más bonos y evitar, como lo menciona aquí, trabajar, ¿no? Además, esto conlleva a un problema muy presente en casi todos los países de la región, el tema de la informalidad, ya que estos programas no contributivos que el gobierno otorga son beneficios para trabajadores informales, reduciendo así el índice de productividad y un crecimiento sostenido en el tiempo, ¿no? Pensiones contributivas, gasto no contributivo y transferencias monetarias condicionadas. Las pensiones no contributivas. El gasto en pensiones no contributivas en América Latina generalmente es pro rico. Eso significa que la transferencia aumenta con el ingreso de mercado. Por lo tanto, los ricos reciben mayores beneficios al jubilarse que los pobres, ¿no? Hay excepciones en los países de la región. Estas son Argentina y Uruguay, donde el gasto en pensiones es ligeramente pro pobre. Ahora, beneficios monetarios no contributivos. Los beneficios monetarios no contributivos surgieron a una falta de cobertura para personas jubiladas, para personas pobres, personas que están sin empleo, etcétera, etcétera, ¿no? O familias que tienen bajos ingresos o bajos recursos y les cuesta mucho subsistir. Entonces, en primer orden, se crearon las transferencias monetarias condicionadas, que el fin era mitigar la pobreza y generar activos físicos y humanos en un largo plazo por medio de programas sociales o pensiones no contributivas.
Estas pensiones no contributivas son beneficios que, bueno, no requieren un aporte en el tiempo y se le brinda a jubilados que no tienen ingresos para, bueno, como lo dije, mencioné anteriormente, para subsistir, para personas que no tienen beneficios en salud, o sea, en este caso en el Perú no tienen un SIS, para trabajadores informales. Esto suele abarcar más a la población de edad adulta o de la tercera edad en un rango de edad de 65 a 70 años, aunque varían según los países. Ahora, los subsidios. Varios estudios acerca de los subsidios dicen que los subsidios tienen un impacto en el gasto público, en el tema de la desigualdad y pobreza, y se ignora el efecto regresivo que tienen los subsidios y que son económicamente ineficientes y están mal focalizados o no son focalizados adecuadamente. Entonces, en muchos casos, estos subsidios que brindan los gobiernos se les brinda a personas que sí tienen los ingresos necesarios para subsistir o que sí tienen una calidad de vida acorde, ¿no? O adecuada. Entonces, como lo menciono, se les brinda estos subsidios a gente rica, a gente de clase media y no a gente que realmente lo necesita. Y esto genera un alto costo fiscal y tienen como resultado una pérdida de la eficiencia económica, y es por eso que los pobres cada día se hacen más pobres y los ricos más ricos. Cerrando la brecha de la extrema pobreza. Desde el punto de vista del bienestar, un sistema más progresivo que disminuye la pobreza es deseable. Los países que se basan en transferencias relativamente menos progresivas pero de mayor tamaño pueden obtener una mejor calificación en términos de reducir más la pobreza que la desigualdad. Si se suman los impuestos directos, más las pensiones contributivas y las transferencias monetarias no contributivas, se disminuye la tasa de pobreza y a su vez se trae consigo una disminución entre la desigualdad del ingreso por persona o el ingreso per cápita. Pero todo ello depende del tamaño de la transferencia y también del porcentaje de la población a la que se va a brindar estas transferencias, ¿no? O este servicio. Sobre todo, que no se desvíen a la gente rica, sino que se llegue realmente a la población que lo necesita, porque bueno, por muchos temas de corrupción no se hacen las correctas focalizaciones, y es por eso, como lo repito nuevamente, y disculpen que tenga esta redundancia, es que esto pasa en casi todos los países de la región. Con este tema de la corrupción siempre se le brinda más beneficios a la persona que tiene o a los ricos que a los pobres. Entonces el rico se hace más rico y el pobre más pobre. Y eso no debería ser. Si nosotros queremos salir adelante y queremos pertenecer a los países desarrollados, crecer económicamente y tener un crecimiento sostenido en el tiempo, debe terminar eso, debe hacerse las correctas focalizaciones, debe eliminarse el tema de la corrupción, aunque creo que eso es un poco difícil, llevaría muchos años o tiempo, ¿no? Pero es lo que creo conveniente. Entonces, sería lo ideal, ¿no? Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Corina Lisbeth Arevalo Ávila. En esta mañana me tocó exponer la segunda parte del capítulo 4. Como primer punto tenemos las transferencias en especie sumando el valor de los servicios públicos. Las TMC proporcionan incentivos para mejorar el capital humano. Mediante la retención escolar y la ampliación de la cobertura de vacunación, sus efectos están limitados por el tamaño y la población focalizada. Según Lustig y Pesino y Scott, nos mencionan que cuando se consideran las transferencias en especie, la desigualdad en todos los países se reduce considerablemente más que con las transferencias monetarias, lo que refleja su tamaño relativo y su carácter progresivo. Siguiendo con la exposición, tenemos la desigualdad de oportunidades.
Un menor acceso o servicios de calidad inferior en salud y educación subrayan la marcada desigualdad en el acceso y los resultados del gasto público más importante destinado a desarrollar el capital humano. Uno de los objetivos de la política debería ser la igualdad de oportunidades. Los gobiernos deberían garantizar que circunstancias como el género, la etnia, el lugar de nacimiento o el entorno socioeconómico y familiar, que está más allá del control de un individuo, no influyan en sus oportunidades disponibles o en los resultados de sus esfuerzos. Seguimos con el dilema de las políticas. Los programas no contributivos contribuyen a disminuir la desigualdad y la pobreza en la región, pero subsidian la informalidad, reducen la capacidad distributiva del gasto y significan una carga para la productividad y el crecimiento. Por ello, para crear igualdad de oportunidades para todos, el gobierno debe gastar mejor en lugar de gastar más. En cuanto a América Latina y el Caribe, sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo. La política fiscal, en parte, compensa la distribución desigual del ingreso en algunos países, sobre todo a través de las políticas de gasto. ¿Cuál es la idea principal del capítulo? En sí, el capítulo trata de resaltar que tanto el gobierno como las personas este, deben tener un compromiso entre ambos para poder generar mayores resultados, para que la pobreza disminuya, al igual que la desigualdad. El Estado es el que juega un rol muy importante en la reducción de estos dos factores, ya sea imponiendo políticas o servicios sociales centrados en un enfoque de derechos. Asimismo, busca evitar la dependencia permanente de las prestaciones sociales y la informalidad. Se vislumbra la educación como el único camino para salir de la pobreza. En cuanto a la apreciación acerca del capítulo, mi apreciación es tanto la desigualdad como como la pobreza significan dos cosas diferentes, pero uno se relaciona con el otro. La desigualdad la medimos, la deploramos, la comparamos, llevamos décadas jactándonos de que América Latina es la región más desigual del mundo. Y no es que el mundo no compita, muchas veces alertan de que se está volviendo cada vez más desigual, que los ricos son más y más ricos y los pobres en comparación más y más pobres. En cuanto a la pobreza, por otra parte, viene a ser las carencias que sufre una persona a falta de sus ingresos. Estos dos términos han llegado a ser un gran dolor de cabeza para muchos países y cómo no va a ser si debido a esto no pueden mantener un desarrollo sostenido. Es cierto que resulta muy difícil eliminar estos dos grandes problemas, pero lo que sí se puede hacer es disminuirlos poco a poco, y esto se logrará si tanto las personas como el gobierno trabajan conjuntamente por un bien común y no solo por el beneficio de cada uno. Gracias. Hola, ¿qué tal? Voy a dar mi punto de opinión sobre el capítulo. En primer lugar, el capítulo trata sobre que los gobiernos, tanto nacionales, regionales, locales, provinciales, distritales, tienen que formar un contexto, un entorno de nosotros adecuado para que nosotros podamos progresar, para que nuestro oportunidades y nuestro progreso personal no se vea truncado por la falta de acceso a salud, la falta de acceso a educación, la falta de acceso a electricidad o las vías, al agua, al saneamiento, entre diversos. Ese es como primer punto que da el capítulo. Como segundo punto, ya un poco viendo más post-COVID, vamos a necesitar una reactivación económica y nos va a costar un montón de años volver a tener el mismo PBI que teníamos antes del COVID. Entonces, para eso vamos a necesitar aumentar nuestro capital humano, nuestra productividad, nuestra competitividad e innovación. Para eso vamos a necesitar un mayor gasto en educación. Por otro lado, también habla sobre el tema del gasto en salud. En salud se va a necesitar sí o sí incrementar el gasto. Hay muchas posibilidades de que vuelva una pandemia, hay muchas posibilidades de que vuelva una segunda ola de COVID en Perú, así que vamos a necesitar incrementar y implementar muy bien nuestros hospitales. Se ha visto el caso de Iquitos, entre diversos.
Como tercer punto es la descentralización. Yo soy creyente de que la descentralización acá en Perú solo está en papel, entonces se necesita descentralizar conocimientos y capacidades. Cuarto punto, la focalización. En Perú el sistema de base de datos, la Big Data, está o es de muy baja calidad. Necesitamos mejorarla para poder hacer unas mejores investigaciones, para poder focalizar mejor la ayuda en las poblaciones y más que todo en las provincias y en los distritos. Como sexto punto, ¿sí? Es la dependencia de los programas sociales. Nosotros ya sabemos que una persona, mientras más le des algo, ya depende y se acostumbra a que le den ayuda. Entonces, ¿por qué no? En vez de darle más ayuda social, ¿por qué no? Esto va ligado a lo anterior, a lo de la base de datos. Cuando el alcalde necesita conocer datos de su ciudad, saber dónde está la población en pobreza, entonces a esa población yo le doy mejor acceso y mejor calidad a educación, para que deje de depender un poco de los programas sociales. Y como idea final, los gobiernos tienen que gastar mejor en vez de gastar más. Continuando con la exposición, daré mi apreciación personal acerca de este capítulo. En primer lugar, se deben reformar las políticas públicas utilizadas en los diferentes países tanto de América Latina como el Caribe, pues estas son aplicadas de forma errada, beneficiando solo a una pequeña parte de la población. El resultado de estas políticas o de las mismas no se ve reflejado en la realidad de cada país. Como se menciona en la investigación, la eliminación progresiva de las transferencias monetarias condicionadas sería lo ideal. Inicialmente, esta política se creó con un fin. El fin era brindar un apoyo a los más pobres o a los más necesitados, pero lo único que se ha logrado con el paso de los años ha sido convertir a una región desigual y con bajos índices de productividad, hablando en términos económicos. Muchos ciudadanos tienen cierto grado de dependencia con las prestaciones que el gobierno brinda. Por ello, se ha visto aumentado el problema de la informalidad. La región debe hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué existen altos niveles de informalidad? La respuesta es obvia. Las causas de la informalidad son dos. Primero, la baja productividad y segundo, los altos costos laborales. La primera causa está asociada con bajos niveles educativos, porque pues en la región se invierte más en cantidad que en servicios de calidad. Y la segunda causa es debido a un marco normativo que agobia a empresas formales. Esto es por temas burocráticos y costos. Muchos trabajadores informales o empresas informales han querido volverse formales, pero por un tema de que no cumplen ciertos requisitos o se les pide ciertas cosas y ellos no tienen la manera de cumplirlo, simplemente lo dejan y siguen en el lado de la informalidad, causando, como se mencionó anteriormente, bajos índices de productividad. Otro aspecto que considero importante es el tema de la educación o el tema educativo. ¿Cómo pretenden los diferentes gobiernos de la región obtener fuerza laboral sana si no las preparan adecuadamente? Los gobiernos de la región deben invertir en programas educativos, en servicios de calidad. Como se ha visto en los resultados, en los últimos resultados o siempre en los resultados de la prueba PISA, siempre estamos en los últimos lugares, y es porque los estudiantes o la población de la región no recibimos una educación de calidad. Por eso reitero que es importante preparar adecuadamente a nuestras futuras generaciones, desde la edad temprana, o sea, desde el preescolar hasta la edad adulta, con estudios universitarios y también los estudios técnicos, que también son muy importantes. Otro punto a tallar aquí sería el tema de la salud, y esto se ha visto reflejado en los últimos meses, en los últimos tiempos, con esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, que es la pandemia del COVID-19, o más conocido como el coronavirus. Se ha visto que nuestro sistema de salud es uno de los peores de la región, por no decir el peor, y la respuesta es simple: no contamos con los implementos necesarios para combatir esta crisis de salud que estamos viviendo. Nos faltan camas UCI, nos faltan ventiladores, nos faltan medicinas y también los implementos necesarios para que nuestros profesionales de la salud
se protejan adecuadamente. En este aspecto, al igual que en el aspecto de la educación, considero que se debe brindar un servicio de calidad y que se debe invertir más, porque si ustedes revisan, los gobiernos invierten bajos porcentajes o bajos montos para estos sectores que son tan importantes en nuestro país. En conclusión, considero que la región debe hacer muchos cambios, pero el principal, como lo repito nuevamente, sería la eliminación progresiva de las transferencias monetarias condicionadas. Esto beneficiaría con 1. Estabilidad económica, con crecimiento sostenido y con fuerza laboral para que tenga un mejor nivel educativo y que la región se vuelva más productiva. Gracias.